Bueno, ya estamos cada vez más cerca del fin y ahora vamos a ver lo que son los motores síncronos. Bueno, como ya he dicho en un principio, las máquinas síncronas, al igual que las otras máquinas que hemos estudiado, se pueden operar tanto como motor como generador, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a estudiar cómo el comportamiento como motor. Bueno, tenemos aquí una tabla que puede resumir el uso de motores síncronos y de inducción de acuerdo a la potencia y a la velocidad. Si vemos aquí, la velocidad está el eje está en decrecimiento, o sea, a medida que avanza el valor es más pequeño. Si nos fijamos, aquí empieza en 3600 y termina en 300. Y la potencia sí va en aumento, aquí empieza en 500 y llega al máximo de 20.000. Sí, podemos ver que a potencias altas y velocidades bajas la predominancia está en el motor síncrono, y que a bajas potencias y a velocidades altas está la predominancia en el motor de inducción. ¿Y esto por qué? Es básicamente porque, como el ejemplo que le había mostrado al principio, que se usaba el motor síncrono para triturar piedras, ¿verdad? En los molinos SAG. Entonces, ¿por qué se usan los motores síncronos en bajas velocidades? Por esto mismo, porque a bajas velocidades el motor síncrono es capaz de entregar un torque, un gran torque. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que el torque y la velocidad son inversamente proporcionales. Y esto estoy hablando del rotor de polos salientes. Entonces, en el rotor de polos salientes, como podemos aumentar el número de polos y la velocidad inversamente proporcional al número de polos, entonces, a medida que aumenta el número de polos, que es lo que permite el rotor de polos salientes, la velocidad va a disminuir y va a aumentar el par de torque. Y también eso va a aumentar la potencia, ¿verdad? Entonces, es útil en alta potencia y en bajas velocidades, debido a que en estas características genera un gran par de torque. ¿Y por qué el de inducción se suele usar más en altas velocidades? Bueno, el de síncrona no suele usarse en altas velocidades porque es muy inestable, como que está muy abierto a tener fallas, porque en las altas velocidades como que hay variaciones demasiado rápidas, y como el motor síncrono tiene que estar sí o sí sincronizado a velocidades bajitas, como que es más posible que si ocurre algún cambio en cargas, se pueda estabilizar, ¿verdad? Como que da el espacio para poder estabilizarse. Y también otro punto a favor que tiene, especialmente en altas potencias, es su capacidad de compensar potencia reactiva. Entonces, cuando tenemos velocidades bajas, motor síncrono. Cuando tenemos velocidades altas, motor de inducción. ¿Por qué? Porque el motor de inducción es más, tiene una mayor estabilidad a altas potencias, y también es más robusto y más confiable, como decía, a altas potencias. Y también es más barato. Entonces, y otro problema que tiene el motor síncrono a altas velocidades es el tema del arranque, porque como había dicho, para el arranque los motores síncronos necesitan una excitatriz que haga que la velocidad del rotor llegue a la velocidad síncrona, para que así pueda engancharse con el campo giratorio generado, ¿cierto? En cambio, la máquina de inducción tiene autoarranque, o sea que en altas velocidades es conveniente. Bueno, tenemos el equivalente circuital, que ya habíamos visto un adelanto de esto más atrás, donde simplemente cambia, como que esto ya es el voltaje de los terminales, pero esta es ahora la alimentación, y a esta es a la que se le aplica la caída de tensión para obtener el, entre comillas, residuo, que sería la FEM inducida en el rotor. Por eso es que aquí, si se fijan, la corriente cambia de dirección, porque
porque antes la corriente iba hacia la derecha. ¿Por qué? Porque entregaba hacia la red, porque acá eran los terminales que iban hacia la red. Pero ahora, como estamos en motor, estos son los terminales de alimentación, o sea que la corriente está entrando. En cuanto a la potencia, va a ser exactamente la misma expresión. Va a ser la misma expresión, solo que ahora vamos a tener que, si nos fijamos antes, no, me pasé. Bueno, como decía, va a ser absolutamente lo mismo, solo que ahora la alimentación, como dije, va a estar en los terminales, ¿cierto? Entonces, las fórmulas van a ser las mismas y al igual que el generador, el motor puede entregar o absorber potencia reactiva. Y bueno, aquí lo que cambiaría sería, ¿verdad?, la potencia activa, porque como había dicho antes estábamos en un generador, o sea que inyecta potencia, pero ahora como estamos en un motor, absorbe potencia. Por eso es que cuando estábamos en generador, esta flechita iba hacia afuera, porque entregaba, y ahora que estamos en motor, va hacia adentro, o sea, absorbe. Esta flechita bidireccional es porque entrega y absorbe. Ya, aquí tenemos el siguiente esquema, que nos está reproduciendo, ahí sí. Ahora tenemos el siguiente esquema que nos está representando la curva de potencia versus el ángulo delta. Habíamos visto antes que esto era una relación sinusoidal, donde el máximo ocurría aquí en pi medios, ¿verdad? Porque después de eso la máquina entra en la inestabilidad y pierde sincronismo, porque este era el ángulo máximo. Recordemos que casi siempre se mantenía como por este sector, como más lineal, ya que este sector permite, en caso de que ocurra algún cambio repentino, pueda tener un espacio para estabilizarse, porque si la máquina funcionara acá y ocurre un cambio repentino, puede irse para el lado y ya se va a saturar. Y este esquema nos va a permitir ver por qué ocurre esa saturación. Si nos fijamos aquí, tenemos el diagrama de fasores, donde estamos dejando el voltaje en terminales constante, la FEM inducida constante, la reactancia constante, y lo único que varía es la corriente, ¿verdad? Y bueno, aquí estos niveles de potencia son para la parte de aquí, ¿cierto? Entonces vamos a tener que el vector negrito va a ser el voltaje en los terminales, que como habíamos dicho, el voltaje en los terminales siempre va a ser nuestra referencia, así que tiene ángulo cero. La reactancia por la corriente, que va a ser este vector que va a tener un desfase de 90 grados con la corriente, y la FEM inducida, que es la suma entre la reactancia por la corriente más el voltaje entre los terminales, ¿cierto? Entonces, menos, sí, porque estamos en motor. Ya. Entonces vamos a tener aquí que, si nos fijamos, a medida que vaya variando la corriente, va a ir variando el ángulo que hay entre porque recordemos que este delta era el ángulo entre la FEM inducida y el voltaje entre los terminales. Entonces, como habíamos dicho antes, por si acaso, esta corriente es la corriente de campo, ¿ya? Que aquí no aparece especificada, pero esta ahí es la corriente de campo, y como habíamos visto desde un principio, la corriente de campo controla todas las variables del generador, al menos cuando estamos trabajando en aislado, ¿verdad? Suponiendo que estamos trabajando en aislado, pero con estos valores constantes, nosotros podemos analizar cómo afecta la corriente de campo. Si nos fijamos, la corriente de campo va a ir afectando, porque vamos desde un ángulo cero, que eso sería como un comportamiento completamente, bueno, ahí vamos a ver que es básicamente el comportamiento de un compensador. Pero bueno, cuando hay ángulo cero, ¿cómo es la potencia activa? Porque esta es potencia activa. Cuando tenemos ángulo cero, la potencia activa es cero y la potencia reactiva va a estar en su máximo. Pero a medida
que aumente la corriente, vamos a tener que se va a generar potencia activa y va a disminuir la potencia reactiva, ¿cierto? O va a variar, mejor dicho. Entonces, y si nos fijamos, aquí también se va a ir aumentando, porque va aumentando, porque recordemos que la potencia activa está relacionada con con la componente vertical, y la potencia reactiva estaba relacionada con la componente horizontal, ¿cierto? Como habíamos hecho antes en los diagramas de fasores. Entonces, si nos fijamos, a medida que aumenta la corriente de campo, va aumentando el flujo. Esto hace que aumente los voltajes y eso hace que aumente la potencia activa. Y si nos fijamos, mira, cuando lleguemos aquí al 90, aquí vamos a llegar, estamos llegando al 90 y nos fijamos que la corriente está llegando a este punto de intersección entre la corriente y la curva que prácticamente representa a la FEM inducida, porque si se fijan, esta curva está respetando la forma que va creando la magnitud constante de la FEM inducida. Esto, si nos fijamos, este punto nos va a decir que la corriente es igual a la... Bueno, basándonos en la relación de que el voltaje en los terminales es igual a la FEM inducida más la reactancia por la corriente, vamos a tener que en este punto va a ser como el punto máximo. No sé si me explico, porque de todos modos coincide con esta curva de la potencia, porque cuando llegamos aquí al punto máximo, la corriente llega a su punto máximo. Y si nos fijamos, si esto sobrepasa este punto, entonces vamos a estar en un punto de desestabilidad. Este punto de intersección de aquí tiene que ver con la corriente máxima admitida en el campo. Y esto, bueno, vamos a verlo en la última diapositiva, pero está relacionado con lo que es la carta de operación. Y aquí en la curva V, esta curva nos ayuda para ver el fenómeno de que nosotros cuando, como he dicho casi toda la presentación, cuando controlamos la corriente de campo de un motor síncrono, podemos controlar la potencia reactiva suministrada o consumida por el sistema de potencia, ¿cierto? Porque la corriente varía el flujo y eso hace que varíe en consecuencia hace que varíe las potencias, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que la curva, esta la más, la que tiene la menor, porque aquí tenemos corriente versus la corriente, aquí tenemos la corriente del campo versus la corriente de la armadura. Entonces, cuando tenemos, aquí tenemos el factor de potencia de 1. Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos un factor de potencia 1 y cómo nosotros vamos a interpretar esta curva, porque si nos fijamos aquí tenemos el factor de potencia 1. Si nosotros disminuimos la corriente, en este punto está el factor 1, ¿ya? Porque recordemos que con la corriente de campo nosotros prácticamente podemos modificar el factor de potencia. Entonces, si nosotros disminuimos la corriente de campo, ¿qué vamos a tener? Un factor de potencia en atraso. Vamos a tener un factor de potencia en atraso y vamos a tener que está subexcitado, porque si nos fijamos, en este punto donde el factor de potencia es 1, la corriente de armadura es baja. Y eso es como, por así decirlo, lo óptimo, porque así las pérdidas por calor son menores, ¿verdad? Porque las pérdidas por el cobre del estator son IA por R cuadrado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros disminuimos la corriente, va a aumentar la corriente de armadura. Y a medida que tenga mayor carga, aumenta más. ¿Por qué? Porque cuando estamos en vacío, solamente la corriente va a depender de la excitación, ¿verdad? Pero cuando hay carga, entonces comienza a circular la corriente I sub A, y eso va a hacer que esta, en consecuencia, aumente, ¿verdad?
Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Nosotros vamos a tener que cuando se disminuye la corriente del campo va a haber una potencia, factor de potencia en atraso. Y cuando se aumenta va a haber un factor de potencia en adelanto. Y esto va a hacer que igualmente aumente la corriente, ya que tiene que compensar de alguna forma el exceso de flujo que hay por efecto de la corriente de campo, ¿cierto? Entonces aquí aumenta la corriente para compensar los excesos de flujo y hay un factor de potencia en adelanto, que eso quiere decir que entrega potencia reactiva a la red, y cuando estamos en atraso la corriente aumenta para compensar la falta de flujo, y vamos a tener un factor de potencia en atraso que va a actuar absorbiendo potencia de la red. Y esto tiene sentido porque al haber una disminución en el flujo, absorbe potencia reactiva para generar más flujo, y cuando estamos en el factor de potencia en adelanto quiere compensar el exceso de flujo. Entonces, ¿qué hace? Inyecta potencia reactiva a la red, ¿cierto? Y por eso es que yo antes les decía que el motor, al igual que el generador, tiene la capacidad tanto de absorber como de inyectar. Aquí tiene la capacidad tanto de absorber como de inyectar potencia reactiva a la red. Bueno, y aquí tenemos los diagramas fasoriales, que aquí incluí el diagrama fasorial para cada tipo de carga. Aquí tenemos un ejemplo de generador unitario y motor unitario, que es un factor de potencia igual a 1. Recordemos que el factor de potencia está determinado por el desfase entre la corriente de armadura y el voltaje de armadura. Esta es la corriente de armadura y este es el voltaje de armadura, que es el voltaje entre los terminales. Y esta es la corriente que circula por la armadura, que es la que produce la caída de tensión, que hace que sea E y V diferentes, ¿verdad? Pero en el caso del generador unitario, entonces no hay desfase. ¿Esto qué quiere decir? Que la potencia es mayor a 0, que recordemos que está relacionada con esta partecita, y que la potencia reactiva es 0. ¿Por qué? Porque como no hay factor de potencia y es igual a 1, entonces completamente resistivo, así que no hay potencia reactiva. Y lo mismo con el motor unitario, no habría potencia reactiva, porque recordemos aquí, nosotros cómo obteníamos la potencia reactiva. La obteníamos porque aquí había un cierto ángulo que era igual al ángulo de la corriente, pero si nos fijamos aquí en el unitario, este ángulo es de 90 grados, entonces nosotros íbamos a decir que era J por X sub S por Y por seno del ángulo, pero como el ángulo es de 90 grados, o sea, perdón, es de 0, porque aquí el ángulo es 0, entonces el ángulo aquí también es 0, y el seno de 0, 0, o sea, U igual a 0. Mira, sí, ¿ya? Entonces, y aquí tenemos para casos de, en este caso está en adelanto, porque la corriente está por encima del voltaje, y en este caso está en atraso porque está por debajo del voltaje. Cuando tenemos un generador subexcitado, vamos a tener una potencia mayor a 0 y una potencia reactiva menor a 0. Cuando está subexcitado, quiere decir que hay un... ¿Cómo podemos reconocer que algo está subexcitado? Porque el inducido es menor que los voltajes del terminal. El inducido es menor que el voltaje del terminal. En este caso, el inducido es menor que el voltaje del terminal, motor subexcitado. Cuando el generador está subexcitado, la potencia reactiva es menor a 0. ¿Por qué? Porque va a absorber potencia reactiva para compensar esa falta de flujo. En cambio, cuando el motor está subexcitado, va a absorber potencia reactiva por la falta de flujo,
pero también la potencia activa va a ser menor a 0, o sea, va a absorber potencia. Cuando el motor está sobreexcitado, la potencia también es menor a 0, y esto no tiene que ver en verdad con la excitación, sino del hecho de que cuando tenemos una máquina actuando como motor, absorbe potencia, o sea, la potencia activa es menor a 0, y cuando el generador, o sea, cuando actúa en modo generador, entonces entrega potencia. Entonces por eso en los generadores la potencia es mayor a 0, y cuando está sobreexcitado es que hay un exceso de flujo, o sea que el Q es mayor a 0, o sea que está inyectando Q a la red. Y en el motor sobreexcitado hay un exceso igualmente de flujo, entonces este Q es mayor a 0 porque se está inyectando a la red. Bueno, están los casos extremos, por así decirlo, que es cuando tenemos el condensador síncrono. Cuando tenemos condensador síncrono, la potencia activa es igual a 0 y la Q es, o sea, hay solo potencia reactiva. Entonces, como hay solo potencia reactiva, entonces tenemos un motor sobreexcitado, que eso es, bueno, esto se puede ver más claramente aquí, porque aquí vamos a tener los cuadrantes de operación, pero antes de ver eso vamos a ver el reactor síncrono, que es básicamente lo mismo que el condensador síncrono, solamente que aquí va a absorber. Recordemos que el reactor están relacionados con las inductancias, y las inductancias para generar campo tienen que absorber potencia reactiva. Entonces cuando el motor absorbe potencia reactiva y no tiene potencia activa, significa que está actuando como reactor síncrono y que está subexcitado. Cuando está subexcitado, recordemos que hay falta de flujo y por eso es que está absorbiendo potencia reactiva para compensar esa falta de flujo. Y aquí en cambio en el condensador está sobreexcitado, o sea que tiene un exceso de flujo, o sea que está entregando potencia reactiva para poder disminuir ese exceso de flujo. Y entonces vamos a concluir que nosotros podemos operar la máquina síncrona como todas las opciones que se nos presentan aquí. Cuando tenemos potencia mayor a 0, tenemos que actuar como generador, y cuando tenemos potencia menor a 0 está actuando como motor. Cuando tenemos la reactancia menor a 0, o sea, la potencia reactiva menor a 0, es porque está absorbiendo potencia reactiva, o sea que está subexcitado, y cuando tenemos que la potencia reactiva es mayor a 0 está sobreexcitado. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí podemos ir reconociendo en el P sub 1, Q sub 1, aquí tenemos un generador sobreexcitado. ¿Por qué? Porque tenemos potencia activa positiva, o sea que está entregando potencia, o sea que es un generador, y la Q es positiva, o sea que está entregando Q. ¿Por qué? Porque está sobreexcitado, o sea le sobra flujo. El P2, Q sub 2, que está acá abajo, es un motor sobreexcitado. De nuevo sobreexcitado, ¿por qué? Porque el Q es positivo, pero como el P es negativo, significa que está absorbiendo potencia activa, así que es un motor. El P sub 3, Q sub 3, lo tenemos aquí, potencia negativa, motor. Potencia reactiva negativa, está absorbiendo. ¿Por qué? Porque está subexcitado y le falta potencia. Efectivamente, motor subexcitado. Y aquí tenemos el generador subexcitado porque tiene potencia activa mayor a 0 y potencia reactiva menor a 0, o sea que está absorbiendo. ¿Por qué? Porque le falta flujo. En el 0,Q5, aquí tenemos el condensador sincrónico. ¿Por qué condensador sincrónico? Porque tenemos solo potencia reactiva y no hay potencia activa, o sea, es como lo que le había comentado que iban a poner en tocopilla. Esto básicamente es un compensador de potencia reactiva, o sea que nosotros podemos usar el motor síncrono como si fuera un compensador de potencia reactiva gracias a esta operación que nos da el hecho de poder controlar la corriente de flujo, ¿verdad? O sea, la corriente de campo. Después tenemos el 0,Q6 que es reactor, que esto también puede, esto más que compensar, esto absorbe excesos de potencia reactiva, ¿cierto?
Después tenemos el generador unitario, que es cuando solo hay potencia activa y no se genera potencia reactiva. Cuando tenemos el factor de potencia 1 y no hay desfase entre la corriente y el voltaje de los terminales. Y también tenemos el motor unitario, que es cuando la carga es completamente resistiva y el factor de potencia es 1, o sea que no hay desfase entre la corriente y voltaje de los terminales. Bueno, y ya terminando, vamos a analizar un poco lo que es la máquina de polos salientes, porque hasta ahora nosotros estuvimos trabajando más que nada con la máquina de rotor cilíndrico, más que nada porque al ser igual el eje de cuadratura y el eje directo, eso disminuye muchos cálculos. Pero ahora vamos a ver un breve repaso de lo que es la máquina síncrona de polos salientes. Y para poder estudiar esta máquina con mayor facilidad, se hace una descomposición de la fuerza magnetomotriz generada en dos componentes, que como he dicho, el eje directo, que este va en línea con el entrehierro, y el eje de cuadratura, que este va en línea con la FEM inducida. ¿Ya? Entonces, en base a eso, nosotros podemos hacer esta descomposición del eje Q y el eje D, y esta descomposición se puede hacer igualmente para la corriente de la armadura. Podemos descomponerla en X sub Q y en X sub D, así como se muestra aquí. Como dije, el eje de cuadratura siempre va en forma colineal con el vector de la FEM inducida. Y esto, aquí tenemos el desfase entre la FEM inducida y el voltaje en los terminales. Aquí tenemos la descomposición, que si nosotros hiciéramos la línea que une estos dos puntos sería la X sub S. Entonces básicamente esto es lo mismo que descomponer el J de la reactancia sincrónica por la corriente de armadura. Entonces, si nosotros trabajamos de esta forma y hacemos todas las identidades trigonométricas que implica la situación, porque recordemos que aquí vamos a tener que la potencia activa va a ser la corriente, la potencia activa va a ser igual a la suma entre la potencia generada por esta componente, por el voltaje de los terminales, y por esta componente por el voltaje de los terminales, y ambas por el coseno del desfase. Entonces nosotros vamos a desarrollar eso, y para la potencia reactiva va a ser lo mismo, solo que con el seno. Y después de trabajar todas esas expresiones, obtenemos esto, que como podemos ver es una expresión mucho más extensa de lo que es la potencia activa y reactiva del motor de rotor cilíndrico. Y esto ocurre netamente por el hecho de que el entrehierro es variable a medida de que gira el rotor. Este entrehierro variable produce una reluctancia variable, que fue lo que expliqué al inicio, y por eso es que se nos hace más engorrosa la expresión que nos permite determinar las potencias activas y reactivas. Entonces, al igual que en rotor cilíndrico, nosotros también podemos obtener las características de generador subexcitado, motor subexcitado y generador sobreexcitado. El motor sobreexcitado lo tenemos aquí, ¿ok? Y porque aquí tenemos que el E sub A es mayor que el voltaje entre los terminales, y eso. Y como tenemos que el ángulo este es mayor a 0, entonces es motor. Aquí tenemos generador. Creo que me equivoqué, lo voy a revisar. Y ahora sí, había puesto los nombres mal. Sí, me di cuenta, porque no hay que olvidar que cuando es generador el ángulo delta es mayor a 0, y cuando es motor el ángulo delta es menor a 0. Entonces nosotros teníamos que como el ángulo es mayor a 0, porque recordemos que la referencia está en el voltaje entre los terminales,
este es un generador sobreexcitado. ¿Por qué? Porque el inducido es mayor que el voltaje entre los terminales. Aquí está subexcitado. ¿Por qué? Porque la magnitud del inducido es menor que el voltaje en los terminales. Tenemos motor subexcitado, inducido menor al que los terminales con ángulo negativo, y un sobreexcitado donde el inducido es mayor que el voltaje entre los terminales con ángulo negativo. Entonces fijémonos que la única diferencia con los diagramas fasoriales que teníamos antes es que ahora esta componente está recta. De hecho puedo dibujarla. Tenemos que va a empezar aquí y va a llegar aquí, ¿cierto? Entonces esa recta que tenemos ahí va a ser básicamente el x sub s por y sub s, que simplemente se descompuso en estas dos componentes. Esa es la única diferencia con el rotor cilíndrico, que no podemos asumir que este y este son iguales. Tienen que descomponerse y trabajarse independientes, aunque como dije en un principio, igual está la convención de que el x sub d es mucho mayor que el x sub q. ¿Por qué? Porque la reactancia es inversamente proporcional a la reluctancia, y la reluctancia en el núcleo es mucho mayor que la reluctancia es mucho menor que la reluctancia en el aire, ¿cierto? Que sería en el entrehierro, y en el eje de cuadratura es donde hay mayor entrehierro. Entonces ese valor de reactancia va a ser menor porque la reactancia es inversamente proporcional a la reluctancia. Entonces aquí vamos a tener el torque de una máquina de polos salientes. Si nosotros trabajamos esta expresión y la dividimos por su velocidad de la máquina, nos va a quedar esta expresión, que es básicamente lo mismo que obtuvimos aquí, pero cada una de estas componentes está dividida por la velocidad de la máquina. Y si nosotros aplicamos una derivada e igualamos a 0 y después comprobamos el valor del máximo que obtuvimos con la segunda derivada, vamos a obtener que el ángulo máximo va a ser el arcocoseno de menos a más raíz de a cuadrado más 8b cuadrado partido en 4b, donde a es esta expresión que depende del inducido, del voltaje en terminales y de la reactancia del eje directo, y el b que depende de los mismos términos de voltaje en los terminales, la reactancia del eje directo y la reactancia del eje de cuadratura, y abajo por la multiplicación de ambas reactancias, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir de esto? Que cuando tenemos un rotor de polos salientes, su ángulo máximo de torque va a depender de los parámetros de la máquina. ¿Y esto por qué? Porque, como dije antes, lo que más afecta al comportamiento y lo que más hace que el comportamiento de esta máquina no sea tan ideal como el del rotor cilíndrico, pese a que, como vimos, las aplicaciones que tiene el polos salientes, especialmente en motores, son mucho más relevantes. El lado negativo que tiene es su complejidad. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener como en el rotor cilíndrico, que en 90 sabíamos que sí o sí era el torque máximo. Ahora no. Ahora va a depender de los parámetros de la máquina. ¿Y por qué? Porque tenemos un entrehierro variable, y todo lo que sean las características de la máquina van a afectar finalmente a cómo sea ese par. Va a afectar los valores de esas reluctancias, ya que, como dije, al haber entrehierro variable, estas reluctancias varían. Y entonces aquí tenemos que el ángulo de torque máximo va a depender de los parámetros de la máquina. Y aquí podemos ver una representación de cómo es la curva, y si se fijan, la primera parte del torque es igual que el torque cilíndrico. De hecho, aquí viene representado. El par cilíndrico es esta primera parte de la expresión, pero después nos aparece esta segunda parte. Aquí tenemos el x sub d, pero recordemos que en cilíndrico nosotros asumíamos que x sub d del directo era igual a la reactancia síncrona, entonces simplemente se reemplazaría aquí por x sub s, ¿verdad? Bueno, lo que nos aparece ahora en particular en el polo saliente es que ahora nos aparece este término.
aparece este término que se le llama par de reluctancia. Este par de reluctancia aparece debido a lo que he estado diciendo todo este tiempo, de que en el rotor de polos salientes la reluctancia es variable, ya que el entrehierro es variable. Entonces aparece este par de reluctancia que al sumarse con el par cilíndrico va a generar una curva que no va a ser completamente sinusoidal, va a tener como desniveles. Por ejemplo, aquí es como que aquí sube y aquí baja, pero ocurre así como una deformación. Entonces ya no va a ser, como dije, algo constante y fijo, sino que va a ir dependiendo de los parámetros de esto. Y de hecho, para ir más allá, aquí abrí el Wolfram e ingresé esta expresión. Encapsulé todo esto en un A y le puse un control aquí de valores. Y encapsulé todo esto en un B al que le puse un control de valores. Estos términos siempre son mayores a 0, porque como habíamos dicho, la reactancia del eje directo siempre es mayor que la reactancia del eje de cuadratura, entonces esta resta siempre es mayor a 0, esto es mayor a 0, esto es mayor a 0, todo esto resulta ser mayor a 0. Aquí esta es mayor a 0, mayor a 0, mayor a 0, mayor a 0, todo esto es mayor a 0, entonces estos valores van a variar en valores positivos. ¿Y qué es lo que nos interesa representar? Nuestro eje X, bueno, aquí yo lo representé como X para que el Desmos lo graficara mejor, pero el eje X va a ser básicamente nuestro delta, que va a ir variando, ¿verdad? Entonces si nos fijamos, con A igual a 1 y B igual a 1, tenemos esto. Voy a hacer esto tiene que estar entre 0, voy a hacerlo entre 0 y pi medios para que podamos ver algo, no, voy a hacerlo entre 0 y 180 para que sea igual, que me quede pegado con el rotor cilíndrico. Entonces esto va a ser entre 0 y pi, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí el Desmos grafica las sinusoidales en radianes, ¿ya? Entonces si nos fijamos, lo que tenemos aquí es más o menos lo que tenemos ahí, ¿verdad? Solamente que aquí llega a ser una variación que es menor a 0. Pero si nosotros jugamos con esto, ahí tenemos algo parecido a lo que obtuvimos, ¿verdad? Es similar y tiene sentido igual que la sea mayor, porque según yo tiene sentido, ¿ya? Entonces si nosotros, por ejemplo, aumentamos el B, vamos a tener algo diferente. No, tiene que ser positivo. ¿Bien? Si se fijan, a medida que yo varío los parámetros, voy a tener un diferente ángulo de torque máximo, porque aquí ocurre el máximo, está pasando aquí, pero si yo varío la, por ejemplo, por ahí, y varío el B, por ejemplo, por ahí, ahora mi torque máximo está aquí, y miren, de hecho si pongo el B en 0, o sea, elimino todo este término, voy a obtener algo sinusoidal y va a ser el rotor cilíndrico. Entonces, cuando son cosas así, yo siempre recomiendo usar el Desmos porque ayuda mucho a ver visualmente lo que está pasando. Entonces, básicamente, en conclusión, en un torque de rotor de polos salientes, el ángulo de torque máximo depende netamente de los parámetros de la máquina. Bueno, y para finalizar, y no voy a ahondar tanto en esto, más que nada porque el video me ha quedado terriblemente largo, solamente por mencionarlo voy a hablar de la carta de operación, ya que la mencioné un poquito en aquí la mencioné, porque si nos fijamos vamos a tener algo similar en esta parte. Esa curvita que nos aparecía es esto de aquí. Bueno, ¿qué es la carta de operación? La carta de operación son curvas de P versus Q, o sea, de potencia activa, que va a ser el eje. Sí, de hecho esto es potencia
activa versus potencia reactiva. Es lo que tenemos aquí. Ponemos la potencia reactiva en el eje X y la potencia activa en el eje Y. De hecho, creo que hace un rato cometí un error y dije que la potencia activa está en el eje X, pero fue una confusión. He dormido muy poco. Pero la carta de operación entonces, el eje Y va a ser la potencia activa y el eje X va a ser la potencia reactiva. Estas curvas P versus Q se obtienen a partir de las características mismas de la máquina. ¿Y qué van a representar? La zona encerrada por estas curvas y por otros límites de la propia máquina van a delimitar la zona segura de operación para una tensión, frecuencia y condiciones de enfriamiento dadas. O sea, esta curva no es como que sea única de la máquina, sino que es para una cierta tensión, frecuencia y condiciones de enfriamiento. Porque recordemos que el tema de las pérdidas de calor son muy importantes en las máquinas, especialmente cuando son máquinas de tanta magnitud y potencia como se trabaja en las máquinas síncronas, ¿verdad? Entonces, aquí por ejemplo tenemos esta curva que es el límite de estabilidad permanente. Acá tenemos esta curva que nos representa un límite delimitado por esta parte de aquí que nos hace recordar a la potencia activa, ¿verdad? Después tenemos aquí la potencia máxima, que no llega a ser la potencia completamente máxima, ¿verdad? Porque habíamos hablado antes de que no podía, por ejemplo, sobrepasar el delta mayor a 90. Y aquí vamos a tener que la intersección entre la curva de la corriente y la potencia máxima va a ser si no me equivoco, era la curva de la corriente y de la potencia. Esta va a ser el factor de potencia nominal. Por aquí vamos a tener el voltaje por corriente máxima y así, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la potencia mínima que tampoco puede llegar a cero, ¿cierto? Más que nada por temas, como dije, de la operación que se requiera. Entonces, para un cierto tensión, frecuencia y condiciones de enfriamiento se obtuvo esta zona operativa, que significa que dentro de esta zona se puede trabajar el motor. No podemos sobrepasar esto porque, como habíamos visto antes, por ejemplo, cuando sobrepasábamos esta zona, entrábamos en desestabilización y eso hacía que se perdiera la sincronía. Entonces la máquina se detiene y puede sufrir daños porque no se detiene de forma controlada ni planeada, ¿verdad? Y como había dicho, indica que combinaciones de potencia activa y reactiva son admisibles sin violar límites térmicos ni de estabilidad. Y bueno, con esa tarea terminando, aquí les incluyo mis referencias. Usé el Chapman, como que el Chapman me ayudó mucho a entender todo este embrollo. El Fitzgerald para cosas más específicas y más técnicas. Bueno, usé los apuntes de Jorge Romo de la Universidad de Chile, que siento que son como muy completos y llevan al grano, que son así como un poco, siento yo, un resumen entre el Chapman y el Fitzgerald. Usé la cátedra del profesor y bueno, se puede ver que usé algunas de las imágenes de sus PPT como inspiración. Y también una persona que me ayudó mucho fue Jorge Rodríguez, del canal de YouTube Eléctricamente, que hace 3 años subió un video sobre máquinas síncronas que está muy bueno. Y eso sería todo. Me enredé un poco y como no tiene cortes va a ser largo, pero mi computador no soporta la renderización de videos, lamentablemente, así que tocó nomás subirlo así. Y espero dentro de todo que les sirva, si es que alguien lo ve, porque esto en verdad es para una tarea, pero ¿cuántas veces no me ha salvado un video de alguna tarea de un ingeniero de la Universidad de la India? Así que espero que este también sirva de algo entre todo lo que hay disponible en internet. Eso sería todo y buenas noches.